El banquero se rió antes de que Elena pudiera responder. Fue una risa breve, blanca como la superficie pulida del mostrador, cargada de desprecio educado y de un poder que no necesitaba levantar la voz para hacer daño. Su cuenta está vacía, dijo, como quien enuncia un hecho médico, y no midió el efecto de esas palabras en el hombre que tenía frente a él. Un anciano delgado, con un abrigo gastado y las manos temblorosas sobre un sobre manchado de tinta. Elena sintió la sangre subirle al rostro. No era la primera vez que alguien trataba así a quien no encajaba en los catálogos de prestigio del centro financiero. Pero aquella mañana el desdén tenía nombre y rostro. Maximiliano Alderete, director de Relaciones Institucionales del banco, sonrisa geométrica y corbata cara. A su lado, dos jóvenes asistentes, impecables y fríos, miraban como jurados. El anciano no era un desconocido. Elena lo conocía de las tardes en que, después del trabajo, llevaba a su abuela Mercedes al mercado. Se llamaba Ernesto Salazar. Era, según las pocas palabras que había compartido con Elena, un traductor retirado que tenía por costumbre conservar papeles hasta que nadie los reclamaba. Mirando aquel abrigo, parecía que la cuenta vacía no era tanto un diagnóstico bancario como una etiqueta que la ciudad pegaba en quienes ya no contaban. «Señor Salazar», dijo Maximiliano con suavidad cortante, «lo que puedo revisar aquí no registra fondos a su nombre. Tenemos que seguir el procedimiento». El anciano respiró como si hubiese esperado esa respuesta toda la vida. Sus ojos, pequeños y vivos, se detuvieron en Elena, y hubo una chispa que ella no supo descifrar de inmediato. Alivio, desafío, cansancio. Elena alzó la voz por él, mientras sentía la mirada de otros clientes como pequeñas cuchillas. «Mi abuelo no entiende estas cosas», dijo. «Él vino a retirar unos papeles que le pertenecen». «Documentos no son fondos», contestó Maximiliano, como si enseñara a un niño la diferencia entre un billete y un papel. Sus dedos se movieron. Llamaron a alguien por un intercomunicador. «Seguridad», murmuró. Elena notó entonces la sala. El banco tenía la paz medida, el silencio de las fuentes internas, el murmullo controlado de quienes negocian dinero como si fuese aire acondicionado. Había música tenue para quienes la pagaban. Allí, la pobreza hablaba con una voz más áspera, y la voz del anciano se borraba entre los pasos de los clientes. Sacó el sobre de Ernestio. No parecían más que facturas antiguas, unas cartas dobladas, un cuadernillo de notas escritas en varias lenguas. Elena, que hablaba francés y alemán, gracias a las lecciones que su abuela Mercedes le había regalado entre cucharadas de sopa mala y noches de traducciones a la luz de una lámpara, quiso explicar. Pero Maximiliano no dejó que se extendiera. «No es asunto nuestro», dijo el banquero, y su indiferencia fue un acto de violencia. La escena terminó con una orden fría. «Tome asiento, señor. Rellenaremos el formulario de verificación». El anciano obedeció. Elena y él salieron del edificio con la humillación acomodada como una nota de servicio que la ciudad impone a quienes no pueden pagar su mirada. Afuera, el sol no los defendió. Lo único que se movía era el viento que volvía a poner en su lugar las hojas de periódico que cubrían las noticias del día. Fusiones, compras, la inauguración de un ala empresarial que necesitaba hospitales cerrados y terrenos libres. Esa tarde, la cena en el pequeño apartamento de Elena estaba fría. Mercedes, tendida en su sillón, miraba la ventana con la concentración de quien reconstruye frases en una lengua que ya no existe. Tenía las manos finas, arrugadas como mapas antiguos, y cada línea era una historia de traducciones, de contratos firmados en tinta azul, de pasaportes cambiantes y de nombres que solo en ella tenían sentido. «¿Qué pasó en el banco?», preguntó Mercedes sin levantar la vista, como si supiera antes que Elena las respuestas que necesitaba. Elena le puso la bolsa con pan sobre la mesa. Respiró. Contó la escena con la calma de quien enumera evidencias, porque aquello había sido una noticia que no debía quedarse en rabia instantánea. Describió la risa del banquero, la frase exacta: «Su cuenta está vacía». Mercedes cerró los ojos.
En las comisuras de su boca se mantuvo el gesto de quien cree que las palabras no se deben desperdiciar. Ese «su», dijo la abuela, no era solo para Ernesto. Es una forma de decir «ustedes», los que no importan. El banco convierte un pronombre en sentencia. Elena recordó cómo años atrás su abuela tradujo documentos para empresas que ahora financiaban la opulencia del barrio. Mercedes no hablaba de heroísmos románticos, hablaba de números y glosas, de frases que cambiaban el destino de poblaciones enteras cuando se traducían mal a propósito. Ella tenía un archivo, dijo Elena. No eran millones en una cuenta corriente. Eran cosas peores, o mejores, según cómo se miraran. Originales, actas notariales, correspondencia sellada, traducciones certificadas que demostraban que la compra de un terreno se había hecho con presiones indecorosas, que un hospital había sido declarado inviable por informes que nunca mencionaban otros intereses. La casa olía a sopa recalentada y a papel, un olor cálido que a Elena le parecían mapas de la propia vida. Hurgó en un cajón donde guardaba cosas que creía sin valor y sacó un papel que había prometido a Ernesto devolver aquella mañana. Era un sobre con membrete viejo, de una compañía que ya no existía, con firmas borroneadas y un sello de tinta de otro país. «Mercedes», susurró Elena, «tú conoces esto. ¿Qué hacemos?» La abuela alzó la barbilla con la majestuosidad de una reina que no necesita trono. Era en esa sala la autoridad en idiomas y memoria. Había traducido contratos en Düsseldorf y en París, en oficinas frías, donde se decidían cierres hospitalarios y transferencias de bienes comunitarios disfrazadas de modernización. Tenía nombres y fechas, tenía por encima de todo la capacidad de decir, palabra por palabra, a qué había renunciado la gente cuando creyó que firmaba por necesidad. «Guárdalo», dijo Mercedes, «y llama a Augusto». Augusto no era un abogado ni un periodista. Augusto era un hombre de manos grandes y ritmos más amables que la ciudad. Cocinero en un restaurante del centro, amigo de familia desde que Elena había aprendido a sostener una sartén. Era quien cuidaba de Elena las noches en que el trabajo la dejaba demasiado cansada para llorar, quien arreglaba palabras y volvía la comida comedia. Pero cuando Elena contó la humillación y habló de documentos, Augusto lo entendió como quien sabe que la comida puede ser un puente, y que el puente no se atraviesa solo. «¿Quieres que me meta en esto?», preguntó él cuando Elena lo encontró en la cocina, moviendo una cuchara en la olla como si dirigiera una orquesta. «No solo quiero», respondió Elena, «necesito». Augusto no hizo preguntas legales ni prometió milagros. Llevó el asunto a su propio código, llamados a conocidos, pequeñas diligencias que nadie percibía como importantes, nombres susurrados en la cocina como si fuesen ingredientes. Y cuando la tarde se hizo noche, Elena, Mercedes y Augusto sabían que la palabra que más les había dolido por la mañana, vacía, era la llave de una historia que alguien había querido borrar. En los días siguientes, Elena volvió al banco, no para reclamar un estado de cuenta, sino porque algo en el gesto de Maximiliano había encendido en ella la certeza de que no se trataba de dinero. Se enteró de que Alderete, además de banquero, era consultor de una serie de inversiones inmobiliarias que habían comprimido barrios enteros en bloques de cemento y vidrio. Las mismas empresas, se murmuraba, habían comprado los terrenos donde había un hospital público. Había informes que señalaban razones económicas para el cierre. Nadie, en los documentos oficiales, mencionaba compromisos privados ni los favores en las sombras. Si alguien traducía esas actas con ojos de lengua, tal vez se vería la mano que movía los hilos. Nombres que Mercedes recordaba, firmas que coincidían con estampillas en cartas guardadas en hojas amarillas. Fue Camila Fuentes quien le ofreció la puerta que Elena necesitaba. Camila era periodista, ojos tajantes, pelo siempre con un mechón fuera de lugar y la habilidad de convertir rumores en primeras planas. Elena la encontró por recomendación de un viejo amigo de la universidad que creyó que las historias correctas necesitaban quien las contara. «No quiero que nos pase como a muchos», dijo Camila cuando Elena le dejó caer la historia en un café y mostró sin mostrar el sobre con el membrete viejo.
La prensa puede sacar a relucir la verdad, pero también puede aniquilar pruebas si no se trabaja con cautela. ¿Tienes copias? ¿Hay testigos que firmen? Mi abuela tiene traducciones y Ernesto tiene copias originales, respondió Elena. Pero miedo tenemos. Nos dijeron que si hablamos lo perderíamos todo. Camila sonrió con la dureza de quien conoce los miedos y las trampas. El miedo es parte del trabajo, dijo. La diferencia está en si alguien pone las palabras donde las cosas suceden. Acordaron prudencia. Primero, auditar los documentos. Segundo, buscar un abogado que no vendiera la historia. Tercero, preservar los originales en un lugar seguro. Fernando Castillo, un letrado de la casa que trabajó un tiempo con ONGs, aceptó mirar el archivo con la discreción que Elena necesitaba. La investigación inicial fue una labor de artesanía. Comparar sellos, entrelazar fechas, buscar coincidencias en nombres. Mercedes pasaba horas leyendo en voz baja, dejando caer un francés o un alemán que Elena tenía que trasladar a su propio corazón para entender las implicaciones. Un sello repetido en varios papeles resultó ser la pista que los llevó a la verdad parcial. Una sociedad pantalla, registrada en una ciudad que ya tenía fama por alojar capitales difíciles de rastrear. Un comodato que después aparecía en actas públicas con un lenguaje eufemístico. Correos en los que la palabra viabilidad ocultaba una lista de intereses. Elena entendía con claridad matemática el efecto de todo eso. Si alguien traducía viabilidad por otro término, el hospital podía desaparecer de la lista de prioridades. Si una firma se cambiaba de nombre, la obra pasaba a manos privadas. Si la entidad bancaria mostraba que un dueño era desconocido, el dinero se movía como humo, sin responsables visibles. Esa era la fortuna real, que para muchos no valía una cuenta con saldo. Era el poder de transformar bienes públicos en ganancias privadas. Las primeras amenazas aparecieron como cartas anónimas, como llamadas sin voz, como el crujir de la puerta cuando alguien pasaba demasiado cerca del piso de Mercedes. No eran explícitamente peligrosas. La ciudad aprendió la brutalidad educada, avisos que buscan doblegar, palabras que se usan como cuchillos. En una de las notas una línea clara: no meta su nariz donde no le llaman. Había algo en esa frase que activó en Elena una resistencia antigua. No era que creciera en la lucha, era que había visto, desde niña, cómo la realidad borraba a las personas. Su madre, Rosa, se había ido a Francia cuando Elena era una niña. Hay heridas que no cierran por abandono. Otras, más insidiosas, se fijan por la manera en que te dicen que no perteneces. Rosa había huido buscando una vida decente, y la ausencia dejó a Mercedes la tarea de traducir, criar y velar por la dignidad. Ahora, décadas después, la dignidad estaba en juego otra vez. En una madrugada sin dormir, revisando cajas de la abuela bajo una lámpara que proyectaba sombras largas, Elena encontró algo que cambió la forma de la investigación. Una lista con números de cajas de seguridad, nombres de bancos extranjeros y, al final, una palabra que le quemó la lengua. No era dinero, no directamente. Era la dirección de un notario en la ciudad donde varios contratos se habían certificado. Junto a la dirección, la firma de un tal A. Alderete. Elena tocó la tinta como quien toca un mapa. Alderete, murmuró. Era el apellido que ya había escuchado en el banco. Era un hilo que, si lo tiraban, podía desenredar mucha tela. Llamó a Camila con las manos aún manchadas de tinta, voz entrecortada por la adrenalina. «Si esto es lo que parece», dijo Camila, «tenemos que proceder con método. ¿Tienes los originales?» «Sí». «Están aquí», resolvió Elena. «Mi abuela los guardó por años». Elena pensó entonces en Ernesto, en su abrigo y en su sobre. Pensó en el banco donde «su cuenta está vacía» había sido una sentencia pública. Sabía, con la claridad de quien ha vivido mucho sin mucho, que la palabra vacío podía convertirse en arma o en su contraria, en una capa que se levantaba para mostrar lo que realmente había debajo. Pidieron a Fernando que iniciara un procedimiento discreto, solicitar mediante canales legales copia de los contratos que vinculaban al banco con la sociedad pantalla.
No sería fácil. Las instituciones suelen proteger lo propio con lenguaje administrativo y con el peso de procesos que enredan. Pero un simple requerimiento legal, bien formulado, pondría a la entidad ante la posibilidad de explicar lo que a todas luces parecía inaceptable. Mientras esperaban, la vida de Elena siguió su aparentemente ordinario curso. Sirvió mesas, limpió platos, guardó propinas en una caja diminuta que era su manera de sostener el día a día. En la cocina del restaurante, entre órdenes y sabores, hacía cuentas. Tiempo para ver a la abuela, llamadas con Camila, visitas de Ernesto que traía más papeles de vez en cuando, sus manos temblorosas ahora con la seguridad de que alguien escuchaba. Augusto le decía con la voz rota por la fatiga de quien también tiene familia y deudas, que no debía cargar sola el asunto, pero Elena lo hacía. Sentía que estaba devolviendo algo que la ciudad le debía, la dignidad robada a quienes habían sido empujados a la periferia. Un mes después de la humillación en la ventanilla, cuando la investigación parecía avanzar en cámara lenta, ocurrió algo que cerró la puerta de la noche con un golpe seco. Elena regresó a casa y encontró a Mercedes en el sillón, con la mirada fija en la televisión, algo que no era normal porque la abuela prefería, por rutina y orgullo, los libros al espectáculo. En la pantalla, un noticiero hablaba de una pequeña red social que había filtrado documentos sobre un grupo de banqueros y políticos relacionados con la venta de terrenos de salud pública. El nombre que apareció en pantalla la dejó sin aliento: Maximiliano Alderete. La filtración no era la pieza final, pero sí una astilla que se había quedado atorada en la puerta que pretendían abrir. Hablaba de transferencias, de correos interceptados, de reservas con nombres cambiantes. No todo correspondía exactamente a lo que Elena y su equipo tenían, pero había coincidencias, y en las coincidencias había verdad. Camila lo había abierto por su cuenta con cautela, y lo que encontró en el teléfono fue suficiente para provocar dos cosas: una red de apoyo en la prensa y una respuesta velada desde la otra orilla. Esa misma noche, alguien dejó una tarjeta frente a la puerta del edificio donde vivían Elena y Mercedes. La tarjeta no tenía nombre, solo un mensaje mecanografiado: «Dejen esto o lo pagarán». La palabra «pagarán» resonó con la voz de la ciudad. No era su amenaza habitual de violencia física, sino la amenaza de destruir reputaciones, de perder viviendas, de abrir expedientes tributarios que nadie tenía tiempo de defender. Era un lenguaje de la élite. Castigos que no se resuelven con golpes, sino con procedimientos, con la lentitud que despoja a la gente de sus recursos hasta que se rinde. Elena guardó la tarjeta en el bolsillo de su chaqueta. No la mostró a la abuela. No quería que Mercedes cargara con la alarma. Esa noche, sin dormir, Elena revisó de nuevo los papeles. Colocó sobre la mesa cartas con sellos de otras décadas, actas traducidas al pie de la letra por Mercedes, y una hoja donde, en tinta azul, alguien había anotado una lista de nombres vinculados a una sociedad que aparecía en los contratos de compraventa del hospital. En alguna otra vida, Elena pensó, su madre tal vez habría estado allí para decir «no te metas», o para sostener el miedo con una mano. Pero Rosa estaba en Francia y el silencio de la ausencia era una compañía que solo hasta entonces había aprendido a nombrar. Había en Elena, sin embargo, una certeza clara como un puñal, que la verdad, una vez mostrada, no se podía volver a colocar bajo la alfombra de los papeles. Y había otra cosa: la furia tranquila de quien ha visto reír a otros con la sombra de su sufrimiento. A la mañana siguiente, Elena recibió una llamada sin número. La voz al otro lado, afinada para no dar pistas, dijo dos palabras que retumbaron: «Basta ya». Colgó. No había amenaza explícita, pero la forma en que se pronunciaron aquellas dos palabras era el recordatorio de que estaban en un tablero donde las piezas de los ricos eran pesadas y las de los pobres frágiles. Decidió no retroceder. En cambio, se movió con prudencia mayor. Llamó a Camila. Reunieron el material en un armario cerrado con llave. Lo digitalizaron en un disco duro que guardaron en una caja fuerte de un hotel barato y programaron una cita con Fernando para presentar una denuncia formal.
Cada paso lo hacían con la sensación de caminar sobre una cuerda que crujía. El primer gran golpe de avance vino cuando Fernando consiguió, a través de un pedido razonado, una copia de una transferencia. No era la confirmación total, pero mostraba la huella de una cadena de pagos que pasaba por una cuenta a nombre de un intermediario. Cuando cruzaron esos datos con los sellos en los papeles de Mercedes, la posibilidad de un vínculo directo con Alderete dejó de ser sospecha para convertirse en hipótesis sustentada. Eran hilos que, juntos, empezaban a formar una red. Pero una red visible es también una red más fácil de desarmar. El día en que Elena creyó que por fin tenían la arista para atacar, una llamada cambió el piso bajo sus pies. Al otro lado, una voz conocida, no de las que amenazan con violencia, sino de quienes presumen de simpatía, habló en francés con acento preciso para recordarle que las opciones de su madre en Europa estaban atadas a silencios. «No metas a tu familia», dijo la voz. «Tu madre no quiere problemas». La línea quedó abierta. Elena colgó con el corazón apretado. La mezcla de chantaje emocional y amenaza tácita era el arma elegante de la élite. Jugaron con personas, con recuerdos, con hijos que vivían lejos. Fue entonces que el anciano Ernesto apareció en la puerta con un paquete más grueso que los anteriores. Su andar era más lento, su voz más baja. Le entregó a Elena un pequeño maletín, una reliquia de cuero con cierre oxidado. «Guárdalo», murmuró. «No lo saques hasta que estés segura de a quién mostrarlo». Elena, con manos que parecían pesar más que su determinación, abrió el maletín en la cocina, bajo la lámpara tenue. Dentro había una serie de papeles enrollados y un cuaderno de notas. Lo que vio la dejó muda por un rato. No eran solo contratos. Era algo que reconfiguraba la acusación, una lista de nombres de funcionarios, la indicación de pagos con fechas y, más importante, una lista de propiedades escritas con una caligrafía que Mercedes reconoció de inmediato. Al final del cuaderno, en tinta seca, una frase en alemán. Mercedes la leyó y tradujo en voz baja. «Todo firmó quien no entendía». La carta fue un mazazo. Todo firmó quien no entendía. Aquello explicaba muchas cosas: la facilidad con que se desviaban recursos públicos, las traducciones hechas en la negligencia de la miseria, la manera en que la palabra viabilidad se convertía en sentencia cuando la gente no opinaba. Ernesto, con la mirada húmeda, dijo que había pasado años recogiendo papeles que la gente quería olvidar. Los había traído al banco aquella mañana porque creía que un lugar que custodiaba valores no podía arrojar a un anciano a la calle sin mirar lo que guardaba. «No es solo un mal abrigo», dijo Ernesto tocando el borde raído del maletín. «Es la memoria de nuestra gente». Elena cerró el maletín y notó que la casa estaba extrañamente silenciosa. Afuera, en la calle, la ciudad seguía con su ritmo indiferente. En el radio, una noticia econométrica comentaba cifras: el mercado, el crecimiento, la indiferencia. En la cocina, la palabra vacía se transformó en un hueco que empezaba a llenarse, poco a poco, con nombres y pruebas. La decisión de hacer pública la historia no era sencilla. Significaba exponer a su madre, a su abuela, a Ernesto. Significaba poner en riesgo la estabilidad económica que, aunque frágil, sostendría su día a día. Pero Elena no veía alternativa moral. Si callaban, la risa de Maximiliano sería la última palabra. Si hablaban, podían obligar a la gente a reconocer que la ciudad no se reconstruía solo para quienes tenían billeteras limpias. Fernando propuso un plan: presentar primero un recurso ante la Fiscalía, acompañado de pruebas, y simultáneamente dejar un dossier con un periodista confiable fuera del país, por si algo sucedía. Camila ofreció su red: periódicos amigos, una productora independiente y, sobre todo, la contención para narrar la historia con ética. Elena aprobó. Era el camino de los pasos pequeños y el pulso firme. El día que llevaron el maletín a un casillero en un banco para guardarlo mientras preparaban la estrategia, Elena pensó en Ernesto, en la risa del banquero y en la mano de su abuela que, sin decirlo, la empujaba con fuerza a no ceder. En la recepción del banco,
Un guardia miró con curiosidad el maletín. Antes de que alguien pudiera cuestionarlo, Elena recordó la frase del anciano. «No lo saques hasta que estés segura». Dejó el maletín en manos de un empleado que les pidió identificación, y Elena firmó con la conciencia de quien guarda una reliquia bajo llave, sabiendo que alguien, en algún lugar, iba a tratar de abrirla. Cuando salieron del banco, Maximiliano estaba en la puerta, hablando con un ejecutivo que sonreía demasiado. Al verlos, detuvo la conversación. Sus ojos rozaron el maletín como si supiera que existía. No dijo nada. No hizo falta. Había en su silencio la amenaza contenida de quien posee redes. Esa noche, al llegar a casa, Elena encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta. Dentro, una hoja blanca con tinta negra, una frase corta y directa. «No toque eso». No era una orden, era un aviso. Era la voz de quien controla, que cree que el miedo es suficiente para regir el mundo. Elena dobló la hoja y la dejó sobre la mesa. Miró la lámpara, a la abuela dormida, a Ernesto que roncaba en el sofá con la paz de quien, a su manera, había hecho lo correcto. Las paredes de la cocina, con sus azulejos desconchados, parecían aguantar el peso de la ciudad. Allí, en esa modestia cotidiana, Elena comprendió algo que no cabía en un titular. La historia que estaban a punto de contar no era para destruir a nadie por venganza. Era para exigir que los que se reían aceptaran el costo de su poder. Antes de apagar la luz, la alarma de su teléfono sonó. Era un mensaje sin remitente que decía, en un lenguaje pulcro, «Hazlo desaparecer». Elena respondió con las palabras que se había prometido no pronunciar hasta estar preparada. «No». Colgó el teléfono y cerró los ojos. Afuera la ciudad seguía indiferente, su motor de siempre. Adentro, en la cocina, se guardaron los papeles. En un cajón bajo el fregadero, Elena colocó una copia de los documentos. En su pecho, una mezcla de miedo y determinación. Al día siguiente, cuando se despertó, la bandeja de entrada del correo tenía un mensaje que cambió el tablero. Una foto del anciano Ernesto, tomada en la puerta de la sucursal, y un breve texto. «Su cuenta está vacía, pero sabemos lo que guarda», firmado con la imagen de un sello que nadie quería ver. El golpe no fue físico, fue mucho peor. Era una constatación de que el otro lado los miraba y tenía la capacidad de seguirles el rastro. Elena sintió que la cuerda donde caminaban se tensaba y que cualquier paso en falso podía hacerlos caer. Miró a Mercedes, que tecleaba en su máquina de escribir una carta que parecía para nadie, y pensó en la fragilidad de los cuerpos y la fortaleza de los papeles. Elena apagó el teléfono y se dirigió a la ventana. La ciudad, en ese preciso instante, regaló un soplo de viento que movió un cartel de neón. En su reflejo, Elena vio su propio rostro. Tenía la sensación de que, a partir de ese día, la palabra «vacía» sería una acusación que no podrían dejar pasar impune. Sabía también que no podría hacerlo sola. Regresó a la mesa, abrió el maletín y tomó el cuaderno. En la última página Mercedes había escrito unas pocas líneas en alemán que Elena apenas supo traducir con la ayuda de su abuela. «Guarda esto para el tiempo en que la palabra vuelva a tener peso». Era una instrucción, era una promesa. Elena la estrechó como quien aprieta la mano de un aliado antes de entrar en batalla. Al final de la mañana, cuando salía para una reunión con Fernando, la cerradura de la puerta chirrió. Había sido forzada, con torpeza, una herramienta mal usada, un intento que no buscaba robar sino dejar un mensaje. No había faltado nada, pero la certeza de la invasión se había instalado. En el suelo, cerca de la ventana, un papel con 3 palabras. «No te metas». Elena respiró hondo. Sabía que había llegado el momento de transformar la rabia contenida en estrategia. Sabía que la ciudad los observaba y que la risa del banquero era solo el primer acto de una obra mayor. Cerró la puerta con llave, tomó el maletín y se fue sin mirar atrás, dispuesta a convertir aquella humillación en evidencia. Mientras caminaba, creyó escuchar otra vez la risa, clara, segura, convencida de que el mundo podía mantenerse vacío. Pero en su bolso,
El maletín pesaba como la memoria de mucha gente. Y Elena, aunque joven, tenía ahora en sus manos la fortuna real que nadie esperaba. La verdad escrita, la voz de los que habían sido traducidos sin voz, y la posibilidad de que la ciudad aprendiera a nombrar lo que hasta entonces había callado. Elena sintió que el maletín pesaba más de lo que cabía en sus hombros, pero lo llevó igual. No era solo cuero, era la memoria de gente que nunca había sido convocada a hablar. Caminó por calles que hasta hacía poco le parecían anodinas y que, en esos días, le mostraban su geografía real. Negocios que cambiaban de nombre como se cambian trajes, fachadas que ocultaban balcones de expulsión, familias que vivían en las horas que quedaban entre una quincena y la otra. Llegó al despacho de Fernando con la madera gastada de la puerta, aliviándole algo de la ansiedad. Él los recibió con la serenidad de quien sabe que el tiempo de las tormentas se organiza con papeles y pasos correctos. «No puedo prometer resultados inmediatos», dijo Fernando sin elevar la voz, «pero sí procedimientos que protejan la prueba y limiten el daño. Lo primero es una solicitud de preservación de prueba y la petición de medida cautelar para impedir transferencias sobre los bienes señalados. Necesitamos que esos papeles tengan trazabilidad judicial». Elena, con las manos todavía impregnadas de tinta seca, asintió. Tenía hambre de justicia, pero sabía que justicia no era sinónimo de venganza. Fernando pidió copia de todo, registró las hojas en acta y abrió un expediente. La formalidad le dio a Elena algo que le había faltado desde la humillación en el banco. La sensación de que aquello podría convertirse en institución, en algo que no dependiera de la temperatura del ánimo. Mientras Fernando confeccionaba las solicitudes, Camila tejió su red con la precisión de quien sabe contar historias sin quemar sus fuentes. Llegó al despacho con una carpeta y una mirada que no admitía titubeos. «No puedo publicar nada hasta que la fiscalía no tenga algo firme», explicó. «Si salta una nota sin garantía, nos arriesgamos a que destruyan evidencia, a que aparezcan demandas por difamación y, peor, a que se caiga todo el trabajo. Pero puedo coordinar una estrategia, documentación a la fiscalía y en paralelo pruebas adicionales que conviertan la hipótesis en tendencia mediática cuando sea el momento. Además, hay colaboradores que podrían aportar registros bancarios internos si están dispuestos a hacerlo». Elena la miró con gratitud. Camila no ofrecía heroísmos, ofrecía planes, listas de nombres, horarios y el mapa de lo que se podía hacer sin imprudencia. En la mesa, el maletín parecía una reliquia que pedía a gritos una puerta legal que la abriera con garantías. Fernando pidió que los originales quedaran en custodia notarial y que se digitalizaran con cadenas de custodia claras. Así lo hicieron, con una lentitud salvadora. Cada firma era un paso que cerraba el paso a las artimañas. No pasó mucho antes de que la investigación atrajera movimiento en la otra orilla. Los primeros intentos por desacreditarlos se sintieron como ráfagas. Una nota anónima enviada a la dirección del restaurante donde trabajaba Elena, insinuando irregularidades en la higiene. Una llamada a la propietaria del edificio, en la que alguien insinuó que los impuestos de Elena estaban en regla. Una filtración a un medio sensacionalista que aseguró, sin pruebas, que la familia de Elena tenía deudas sin saldar. Todo era ruido con propósito: confundir, cansar, empujar al silencio. Pero lo que más la golpeó fue una foto que llegó por mensaje, otra vez sin remitente. Rosa, su madre, tomada en una terraza en Lyon, desprevenida. La subida de la foto a un hilo privado tuvo el mismo efecto que un puñal en la memoria. La relación con la madre había sido una ventana cerrada por años. Elena sabía que cualquier intento por pinchar a Rosa era un apunte contra su mayor vulnerabilidad, la ausencia que la había formado. Esa maniobra era una antigua táctica de los que manejan poder, jugar con los afectos como última palanca. Decidió entonces que la verdad debía alcanzarla desde todos los frentes. Tomó el teléfono y marcó a un número que tenía por debajo de la piel, el de la madre. La llamada fue corta. Al otro lado, la voz de Rosa sonó sorprendida y distante, como si la situación la encontrara en otra vida. «¿Qué quieres, Elena?», dijo Rosa. Hubo un silencio tenso.
una marea que se detenía en el borde de algo. «Mamá», respondió Elena sin rodeos, «nos están amenazando. Tienen fotos tuyas. No quiero que te involucren más de lo que ya estás». Rosa respiró, y en su exhalación había años de decisiones. «No vuelvas a hablar de eso», contestó al principio. «Vine aquí para empezar de nuevo. No quiero problemas legales ni personas detrás de mí». «No te pedimos que vuelvas porque lo necesitamos», insistió Elena con suavidad. «Te pido que no te alejes. Si hablan de ti, vendrán por todo. Si vienes y nos ayudas, al menos podremos protegernos mejor». Rosa calló, y en su silencio Elena atinó a descubrir lo que había movido la partida. Miedo, sí, pero también cálculo. Las fronteras eran trampas. A pesar de todo, Rosa cedió. No por Elena únicamente, sino porque no quería que la sombra de su antigua vida dejara a su hija sola frente a los dientes del poder. Dijo que vendría, pero pidió tiempo. No quería aparecer como héroe. Quería hacerlo a su manera, lenta y firme. Mientras tanto, Fernando consiguió que un juez firmara una orden de preservación preventiva sobre los bienes señalados en los papeles. No era una condena, era una barrera. No podían venderse las propiedades vinculadas a la transacción, no podían alterarse los registros notariales. Además, solicitó una pericia contable que pudiera seguir el rastro de las transferencias. La medida fue modesta, técnica y poderosa. No fulminaba al adversario, pero lo obligaba a explicar. Los días que siguieron fueron de tensión cotidiana. Elena durmió pocas horas. Los ojos le ardían. Su paciencia se volvió más fina. Augusto fue, como siempre, la certeza más palpable. Traía comida, hablaba con Ernesto sobre cómo proteger documentos y pasaba noches enteras en la cocina, organizando cajas con la meticulosidad de quien prepara raciones para una batalla larga. Ernesto, por su parte, mostró una calma que Elena aún no entendía del todo. Se mantuvo disponible, golpeado por la edad pero con una memoria incólume. Nombres, fechas, sellos. A veces, cuando la noche era más profunda, se sentaba en el sillón y recitaba, en voz baja, pasajes de cartas que habían cambiado el destino de Barrios. «Lo recuerdo», decía. «No todo es dinero. A veces es la palabra que alguien no entendió». La presencia de Rosa terminó por reconfigurar la dinámica. Llegó desde Francia con pocas maletas y muchos silencios. El reencuentro fue abrupto y tierno. Madre e hija se encontraron en un aeropuerto pequeño, entre la gente que regresaba de vacaciones y viajeros con prisas. Rosa abrazó a Elena con una mezcla de culpa y alivio. Entre los dedos llevaba una hoja doblada, documentos de un trabajo antiguo, pruebas de que había sabido, más de lo que contó, sobre las operaciones en las que ahora estaban metidos. «No me fui porque no me importara», le dijo Rosa en un banco de la estación. «Me fui porque creí que era la única forma de mantener tu vida intacta. Pero no supe frenar lo que hice antes. No supe proteger a otros. Si vine es para intentar enmendar, no por ti, por nosotros, por los que no pudieron volver a hablar». Su voz era baja, pero en ella había resolución. Rosa se puso a disposición del proceso y accedió a declarar lo que supiera, por muy doloroso que fuera. No exculpó su ausencia, la transformó en un paso que quería reparar. Elena, que había esperado esa mano durante años, no encontró palabras heroicas. Encontró, en cambio, un puente que se extendía en la dirección correcta. Camila, por su parte, recibió un correo de un informante que llamó una vez más para afirmar que había más material que avalaba las transferencias. Archivos guardados en servidores internos de una sociedad de consultoría que trabajaba para la gestión inmobiliaria de Alderete. El informante pedía garantías y ofrecía un punto de encuentro. Fernando propuso que ese material fuera entregado directamente al fiscal responsable, bajo juramento y en custodia oficial. De ese modo, la cadena de pruebas se mantendría intacta. Camila, sin abandonar la cautela periodística, empezó a preparar la pieza que contaría la historia cuando los engranajes judiciales lo permitieran. La fiscalía aceptó la entrega. Un perito informático intervino para verificar el origen de los archivos, su integridad y las marcas temporales.
Las huellas digitales eran técnicas, pero contundentes, registros de movimientos que corroboraban la existencia de flujos hacia sociedades pantalla y la coincidencia de referencias con los sellos que había en los papeles de Mercedes. No era una condena, pero abría la puerta para que la causa dejara de ser un rumor para convertirse en una investigación criminal. Entonces ocurrió lo que nadie en la familia esperaba, una citación de audiencia preliminar. No era el final, pero sí la primera vez que el enemigo tendría que sentarse frente a un juez y justificar movimientos. Maximiliano Alderete, llamado a declarar, acudió impecable. Traje, gestos estudiados, una seguridad que parecía tallada a imagen de su monótona sonrisa. La comparecencia tuvo la tensión de un duelo sin armas. Abogados que tanteaban hasta dónde llegaba la evidencia, representantes de la Fiscalía que hablaban de indicios suficientes para abrir investigación formal, la prensa acechando en los corredores. En esa sala, Elena sintió la mirada del banquero rozarla por un instante. Él pronunció palabras medidas, anunció que colaboraría en lo que fuera necesario. Sus defensores hablaron de errores administrativos, coincidencias y de la inocencia hasta que se probara lo contrario. Elena, sentada detrás de Fernando, apretó la mano de Rosa y de Mercedes, que la miraba con una mezcla de orgullo y fatiga. No hubo gritos ni escenas espectaculares, solo la gravedad del procedimiento que avanzaba y la certeza de que el poder, cuando está acorralado por pruebas, adopta la forma del silencio. La noticia de la audiencia se filtró. Camila, prudente, esperaba el pronunciamiento de la Fiscalía para publicar, pero la certeza de que algo se movía atrajo la atención de otros medios. En las redes, la historia se volvió viral en manos de lectores que no siempre verificaban detalles. Había quienes, para proteger la investigación, difundían consignas que pedían prudencia. Otros, en cambio, comenzaron a exigir que se hicieran cambios inmediatos, que se devolvieran bienes y que los responsables fueran cesados. La reacción mostró lo que Elena ya intuía: la vulnerabilidad de las instituciones frente a la presión pública y la posibilidad de convertir un clamor en una fuerza que empuja. La investigación creció y con ella, los riesgos. Rodrigo Alderete, el hijo, apareció en la trama como operador fuera de lugar. Comentarios en voz alta, insinuaciones en llamadas interceptadas que fueron fijadas por el perito y amenazas veladas que buscaban intimidar a testigos. Fernando, que había previsto esa maniobra, pidió medidas de protección para testigos y para la familia. La Fiscalía aceptó. Policía Judicial acompañó a Ernesto en sus salidas. A Augusto le ofrecieron seguridad para que no perdiera su trabajo por las presiones. Nada de aquello eliminó el nerviosismo, pero sí transformó la duda en un dispositivo que mantenía las apariencias a raya. El momento de mayor tensión fue la orden de allanamiento. No era un golpe cinematográfico de madrugada, fue una operación basada en pruebas y con orden judicial, planificada por la Fiscalía y ejecutada por la unidad especializada. Se sellaron despachos, se incautaron servidores y se tomaron declaraciones de empleados que, acorralados por la evidencia, respondieron con la verdad o con la versión que les convenía. En la prensa apareció la imagen de la puerta de las oficinas de Alderete con un sello: prohibido retirar documentación. Maximiliano hizo declaraciones públicas. Cooperaré con la justicia, repitió, como si la repetición fuera un escudo. La operación permitió hallar documentos que reforzaban la tesis de la Fiscalía. Contratos con cláusulas oscuras, correos internos que hablaban de ajustes de lenguaje en las actas de cierre de hospitales y una hoja Excel con trazas que vinculaba transferencias a un entramado de sociedades. No era un cierre, pero sí un golpe que dejó al descubierto la maquinaria. La Fiscalía pidió la colaboración de autoridades financieras para seguir el rastro de los fondos fuera del país. Esos pasos llevarían meses. Lo que sucedió en días fue lo que el público vería como una caída: destituciones administrativas, suspensión de funcionarios y el paso más simbólico de todos: la imposibilidad de seguir adelante con la venta del terreno del hospital mientras la investigación continuara. El efecto no fue únicamente institucional. En la comunidad, las noticias generaron un movimiento de solidaridad.
Vecinos se agruparon para organizar una vigilia frente al hospital, recogieron firmas para exigir su conservación y ofrecieron testimonios sobre cómo la clausura hubiese afectado a familias enteras. La presencia de la gente convirtió la lucha privada de Elena en una causa pública. Los rostros en las marchas no eran de activistas profesionales, sino de gente que había vivido la precariedad y que ahora se reconocía protegida por algo que no era dinero: la verdad. El clímax mediático llegó cuando Camila publicó un reportaje detallado, sustentado con las pericias y con testimonios cuidadosos. Mostró, sin sensacionalismo, cómo se habían manipulado traducciones y actas para convertir en viable lo que, en perspectiva, planteaba despojo. Acompañó la publicación con material gráfico, imágenes de las actas, extractos de correos y entrevistas con expertos que explicaron los mecanismos de la corrupción inmobiliaria. La pieza no fue un veredicto. Fue la palabra pública que empujó la investigación hacia adelante. La repercusión fue inmediata y fuerte. En la calle se habló de nombres que antes estaban en el silencio. El banco para el cual trabajaba Maximiliano recibió presiones regulatorias y una revisión interna. Clientes importantes preguntaron por sus inversiones. Algunos pidieron explicaciones. Maximiliano perdió aliados, y con ello, redes de protección. El dinero que hasta entonces había sido silencio y sonrisa, se transformó en ruido y cuestionamiento. En pocas semanas, la dirección del banco anunció un proceso interno y la suspensión temporal de Alderete mientras se evaluaba su conducta. La frase era clínica, pero la lectura de la gente fue otra. Por primera vez, la risa que había herido a Ernesto dejó de ser impune. Rodrigo, desesperado ante la pérdida de influencia, intentó una última maniobra. Presentó una demanda contra Elena por difamación basada en intereses que claramente buscaban intimidar. Fernando respondió con serenidad y con pruebas. La demanda fue archivada meses más tarde, pero el objetivo de Rodrigo estaba cumplido: poner en juego la estabilidad emocional de Elena. Ella resistió con apoyo. Su madre a su lado, Mercedes leyendo en voz alta traducciones clave que permitían contextualizar hechos, Camila manteniendo la narrativa pública verificada y Augusto asegurando que la vida cotidiana no se hundiera. Con el correr de los meses, la Fiscalía fue acumulando pruebas y el proceso se fue haciendo más sólido. No hubo, claro, una condena rápida. Los tiempos de la justicia son lentes que magnifican y ralentizan a la vez. Pero hubo medidas concretas: la imputación formal de varios ejecutivos, la congelación de determinadas cuentas vinculadas a las sociedades pantalla y la recuperación administrativa temporal del hospital bajo tutela de un comité que incluía representantes de la comunidad. Para Elena y los suyos aquello era suficiente. No era el final, pero sí la garantía de que la esperanza podía sostenerse sin colapsar ante el primer viento. En lo íntimo la familia se recompuso. Rosa se quedó más tiempo del previsto y declaró ante la Fiscalía con honestidad. Confesó errores, admitió omisiones y aportó documentos que ella misma había guardado por años, convencida de que, de algún modo, su silencio podría proteger a quienes amaba. Mercedes fue reconocida públicamente por su labor de traducción. Varios periodistas destacaron que el núcleo del caso había sido una mal traducción, una manipulación del lenguaje que cambió vidas. Ella no buscó créditos. Lo que anhelaba era que aquello sirviera para que otras comunidades no fueran desplazadas con la facilidad con la que se cambia un verbo. Ernesto recibió una oferta inesperada. Un grupo de vecinos organizó una recaudación para ayudarle a cubrir sus necesidades. No era mucho, pero para él representó un reconocimiento tangible. Augusto, por su parte, fue invitado a trabajar en el comité comunitario que pensaba en cómo usar el espacio del hospital, y su cocina se transformó en punto de encuentro para las reuniones del proyecto social que empezaban a gestarse. La reparación material vino lenta pero con significado. El comité logró, mediante fondos públicos y donaciones privadas de pequeños aportantes que no tenían vínculo con los acusados, asegurar servicios mínimos en el hospital para la población más vulnerable. No hubo de la noche a la mañana una clínica nueva de lujo. Hubo camas, insumos,
personal contratado temporalmente y un compromiso formal de abrir licitaciones transparentes para la gestión del espacio. Era poco comparado con lo que se había perdido históricamente, pero era mucho para quienes habían perdido todo. La noticia llegó con lágrimas y con aplausos en la puerta del hospital. En un acto simbólico, Elena, Rosa y Mercedes plantaron un árbol frente al edificio, una especie de roble de crecimiento lento, elegido por su resistencia al viento. Mercedes tomó la pala con manos enjutas y dijo con un dejo de sonrisa: «Las palabras, igual que los árboles, se arraigan si las cuidamos». La frase fue recogida por Camila y apareció en la crónica que cerró la serie de reportajes. En las semanas posteriores, los juicios siguieron su curso y las audiencias continuaron. Algunos funcionarios fueron suspendidos, otros presentaron defensas técnicas que dilataron procesos. La justicia no fue periódica y perfecta, pero mostró que era posible sostener el pulso contra el abuso con pruebas, con periodismo y con comunidad. Pasaron meses, y la vida lentamente encontró una nueva cadencia. Elena renunció al restaurante por un tiempo y comenzó a trabajar a media jornada como coordinadora en la oficina que gestionaba la información del comité del hospital. No por gloria, sino porque entendió que la única forma de garantizar que no se repitiera lo vivido era traducción, pedagogía y acompañamiento comunitario. Empezó a enseñar idiomas a voluntarios que trabajaban en el hospital, con la idea de que la comprensión del lenguaje evitara que los contratos volvieran a convertirse en trampas. Mercedes abrió, con ayuda de una pequeña cooperativa y fondos recaudados, una escuela de traducción comunitaria para formar a vecinos y darles herramientas para entender lo que firmaban. La escuela llevaba el nombre de una traductora anónima que nadie había reconocido antes. Ahora el apellido de Mercedes empezaba a aparecer en carteles. El proyecto social que surgió de la reparación no fue apenas asistencial, fue pedagógico. Había talleres sobre derechos ciudadanos, asesoría legal gratuita y mesas de traducción para contratos públicos. Augusto coordinaba la cocina comunitaria y transformó las obras en oportunidades. Cursos de alimentación saludable, empleo para jóvenes y un comedor que servía a quien lo necesitara. Ernesto, con menos fuerzas que antes pero con la misma lucidez, se convirtió en custodio sentimental del archivo que había dado inicio a todo. Su labor fue preservarlo y narrar a los estudiantes la importancia de la memoria. El episodio con Maximiliano no terminó con un golpe final de venganza cinematográfica. Se presentaron cargos, hubo etapas procesales y finalmente la causa siguió su curso con un juez que ordenó la apertura de juicio oral para aquellos con indicios suficientes. Para la gente de la comunidad, fue una victoria ver a hombres poderosos responder ante tribunales. Para Elena, fue la confirmación de que su trabajo, sostenido por otros, había transformado la humillación de la ventanilla en una posibilidad de reparación colectiva. En un acto íntimo que cerró meses de tensión, la Fiscalía anunció que se habían conseguido hallazgos suficientes para avanzar en una acusación por maniobras de despojo y corrupción. No fue una sentencia de redención absoluta. Los procesos continuarían, los recursos legales tardarían meses más, pero la maquinaria que había mantenido la opacidad empezó a oxidarse. En la plaza del barrio, la gente celebró con timidez, no con euforia, sino con la serenidad de quien recupera algo que jamás pensó volver a ver. Al final, en la cocina modesta donde se había guardado el maletín, Elena colocó una copia encuadernada de todos los documentos con una dedicatoria. Mercedes la leyó en voz alta, para que la palabra no vuelva a comprar conciencias. La casa, que antes olía a sopa y papel, ahora olía a pan caliente y a reuniones de planificación comunitaria. En el último capítulo de ese año de lucha, la familia decidió inaugurar formalmente la escuela de traducción con un acto sencillo. Vecinos, periodistas, algunos funcionarios que se habían comprometido y la gente que había participado en la defensa del hospital. Hubo discursos breves. Nadie intentó pronunciar grandes oraciones. Elena habló desde un atril simple y dijo con la voz firme: «Nos dijeron vacíos muchas veces. En la ventanilla del banco,
Nos miraron como si nuestras cuentas fueran el único balance de nuestras vidas. Hoy sabemos que no es así. Nuestra fortuna real no está en números, está en la verdad que resistió años de olvido. En cartas, en voces, en nombres, y esa verdad nos permitió cambiar algo que parecía inevitable. No se trata de celebración, sino de cumplimiento. Que lo que fue oculto vuelva a ser público y que los que tienen poder rindan cuentas. La frase fue ovacionada con aplausos que sonaron menos a triunfo y más a alivio. Rosa y Mercedes se miraron y en ese intercambio hubo perdón, reconocimiento y un pacto de familia que ya no se podía romper. Meses después, con los procedimientos judiciales en marcha, hubo una última escena que cerró la promesa del título. En una sala de audiencias, Maximiliano fue llamado a declarar en una etapa procesal en la que ya no bastaban excusas administrativas. Había testigos, pericias y una comunidad que había dado la cara. Su sonrisa, la misma que había reído en el banco, era ahora máscara que cedía ante la gravedad. No fue un espectáculo, fue el cumplimiento de una cadena de responsabilidades. Al salir del tribunal, la prensa lo rodeó. Algunos lo preguntaron por su famosa frase: «Su cuenta está vacía». Él, que una vez la había dicho con la seguridad de quien no teme consecuencias, guardó silencio. No hubo risa. En su reemplazo, un gesto que no pudo disimular la derrota. La cintura recta de quien exige control y la expresión de quien sabe que la fortuna que creyó tener, no la económica sino la impunidad, se está deshaciendo. En la plaza frente al hospital, la gente volvió a reunirse. Esta vez para inaugurar oficialmente una sala de atención primaria administrada por el comité y con instructores de la escuela de traducción presentes. Elena cortó la cinta junto a Mercedes, Rosa, Ernesto y Augusto. La cámara de Camila registró el momento con discreción. No había cámaras gigantescas ni alfombras, había vecinos, pacientes y voluntarios. En la puerta del hospital, alguien pegó un recorte antiguo de prensa donde aparecía la oferta de venta del predio, tachada con una mano firme. La nueva placa decía: «Salud pública, de la comunidad para la comunidad». La vida no se transformó mágicamente en prosperidad. Quedaron deudas que pagar, procesos judiciales que seguir, heridas que sanar. Pero la historia de la humillación en la ventanilla se había convertido en algo mayor. Un catalizador para una ciudad que empezó a mirar sus decisiones con más cuidado y con mayores exigencias de transparencia. Años después, Elena se sentó en el umbral de la escuela, observando a un grupo de jóvenes que aprendían a traducir contratos y a identificar cláusulas oscuras. Mercedes, sentada en un banco cercano, dictaba con paciencia ejemplos de errores intencionales de traducción. Ernesto contaba historias de sellos y cartas. Augusto coordinaba un almuerzo para los voluntarios. Rosa, que había iniciado un nuevo capítulo alejada de las sombras que la habían obligado a irse, trabajaba con una ONG que asesoraba a migrantes. Habían construido entre todos una red que hacía menos probable que alguien más perdiera por no entender. La frase que una vez los hirió, «su cuenta está vacía», había dejado de ser una sentencia. En muchos sentidos, el banquero se había quedado con una cuenta vacía de impunidad. La fortuna real que el anciano llevaba en su maletín ya había circulado, no solo como pruebas, sino como lección. Había convertido la humillación en acción comunitaria, y esa acción, lenta y obstinada, cambió el curso de vidas que antes eran invisibles. En el cierre de la jornada, con la luz dorada que cae en las tardes largas, Elena colocó el maletín en una vitrina del aula principal. No como trofeo, sino como memoria activa. Sobre la vitrina, una placa decía: «La memoria que protege». Mercedes, con la mirada atenta, apoyó la mano sobre el vidrio y murmuró casi para sí: «Que nadie más tenga que escuchar esa risa». Elena la sostuvo del brazo y respondió sin solemnidades: «Nadie que estemos dispuestos a proteger». El relato terminó como debía, no con una venganza eficaz, sino con un restablecimiento de dignidades. Los poderosos habían perdido parte de su silencio, la justicia trabajaba paso a paso, y una comunidad había aprendido a leer lo que los contratos intentaban ocultar.
La fortuna real, descubierta en un maletín, se convirtió en herramientas. Leyes que se exigían, escuelas que enseñaban, hospitales que resistían. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que crea que la verdad importa. Las historias de lucha y de memoria multiplican su fuerza cuando no se guardan en un cajón,